que mi Dios unió será por siempre. Sus promesas mi Dios tendrá presentes. El programa Mujeres Conquistadoras presenta el segmento Somos más fuertes en Cristo. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y ahora con ustedes, nuestros invitados de este día. Siempre sabremos amarnos. Tu Dios será mi Dios, cariño mío. Bendiciones a cada uno de ustedes. Gracias por seguir esta serie. Y esta serie es especialmente para aquellos matrimonios que estamos unidos en Cristo. Aún para aquellos que también tenemos parejas o hay parejas que no han venido al conocimiento del Señor y están luchando, están fortaleciéndose en Cristo. En este día tenemos una invitada donde queremos escuchar y el tema es aquellos que deciden seguir adelante después de una separación. Sabemos que la palabra dice, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. En dadas situaciones se da el divorcio, en dadas ocasiones se da la separación. Pero en ese día quiero que lo escuchen de una autora del libro de 25 a 50. Hermana Luz Viviana García es una autora que ha escrito un libro para matrimonios, pero hay algo muy específico en el libro de mi hermana. Es una historia vivida, a donde no solo le contaron, ha visto, sino que ella lo ha vivido personalmente. Y en ese día quiero que recibamos a nuestra invitada, autora Luz Viviana García. Bienvenida a la serie Somos Más Fuertes Unidas en Cristo, Viviana. Muchas gracias, Jacqueline. Gracias por nuevamente invitarme a tu programa. Me siento muy honrada de poder estar acá y sobre todo de traer a cada hogar que va a estar escuchando lo que vamos a hablar hoy, de qué manera usted puede ser uno más que está con Cristo y uno menos que queda divorciado. Así que nosotros estamos rescatando los matrimonios y a través de lo que Dios nos dio, en este libro que se llama De los 25 a los 50, está escrita una historia real, es la historia real de nuestra vida. Mi esposo y yo les vamos a ir contando de qué manera el Señor restauró. Bueno, primero, de qué manera nosotros dañamos lo que Dios nos dio, de qué manera Dios restauró nuestro matrimonio y qué estamos haciendo con este corazón agradecido para poder ayudar a otros en este mundo que está de verdad con problemas demasiado grandes en los matrimonios. Y saben que siempre hay una solución. Dios nos da siempre una segunda oportunidad. Así que vamos a aprender de cómo aplicar eso en nuestros hogares. Gracias, Viviana, por estar con nosotros. Te he seguido a lo largo que te hemos conocido en el programa de Mujeres Conquistadoras. Te tuvimos hace 2 años. Ese día, Viviana, gracias por estar dispuesta en compartir este tema. Adelante. No, gracias a ustedes. Gracias porque de verdad que cuando Dios hace algo, nosotros no nos podemos quedar callados. Somos colombianos. Nos casamos hace ya 27 años. Y hubieran sido menos si nos hubiéramos separado, ¿verdad? Hace 27 años nosotros nos casamos con mi esposo en la ciudad de Bogotá y nos casamos por la razón más equivocada que un matrimonio se puede casar y fue porque salimos embarazados. Yo me casé con mi esposo porque él me lo pidió. Él me dijo que él no quería dejar un niño o una niña, no sabíamos en ese momento qué era, solo, y que él se iba a casar conmigo por simplemente responder. Un segundo error que cometimos, porque cuando usted se casa embarazado, pero se casa enamorado, pues vaya, va a ser mucho más fácil llevar la relación, pero cuando se casan con usted simplemente por responder, es una situación demasiado tensa, o sea, ya empezamos mal. Después yo cometí otro error, y ese error que cometí fue haberme venido a los Estados Unidos, porque yo no quería que mi hija naciera allá. Estábamos pasando por un momento muy difícil en Colombia, era el momento donde los narcotraficantes estaban en semejante guerra y yo había estado en 3 bombas, en 3 sitios donde habían puesto explosivos, bombas, ataques,
y casi muero. Y yo dije, me voy de este país porque me van a matar y quiero ir a tener a mi hijo o a mi bebé en Estados Unidos. Esa fue la razón por la que Dios me hizo salir de Colombia. Y yo me vine convencida que estaba buscando la seguridad de mi hija. Y me vine para acá y estuve sola 8 meses. Después de que ya había nacido la niña, mi esposo vino al nacimiento, se devolvió con la misma frialdad que él me dejó, con la misma frialdad él llegó. Con la única diferencia que él dejó de dormir, ¿saben por qué? Porque se fue con la carita de nuestra hija en su cabeza y él ya no quiso dejarla sola y decidió dejar todo en Colombia y se vino para acá. Empezamos a vivir unos tiempos muy difíciles, no teníamos papeles, no teníamos trabajo fijo, hacíamos lo que fuera por sobrevivir y empezamos a encontrar personas que el mismo Señor nos mandaba. Empezamos a trabajar en una compañía en ventas y ya empezamos como a ubicarnos un poquitico y vino, después de tanto dolor que estábamos pasando, la separación, la falta de amor, vino una infidelidad por parte de él. Eso agravó muchísimo más todo lo que el Señor estaba tratando de ir acomodando. Ya en ese tiempo, en el lugar donde él fue infiel, habían personas cristianas y me acuerdo que ellas oraban por nosotros y irónicamente, yo creo que, no sé si me pasó solamente a mí, pero creo que todos lo hemos hecho, los que no nacemos en Cristo, de que cuando nos hablan de Cristo la primera vez, siempre tendemos a burlarnos, porque no sabemos lo que es Dios, no sabemos lo que es su reino, no sabemos de qué manera respetarlo, aunque vayamos a una iglesia católica, porque nosotros éramos católicos, conocíamos de Dios, pero no conocíamos a Dios. Así que eso nos hizo, y especialmente hablo de mí, de que cada vez que ella me decía que estaba orando por mí, me decía, no sé por qué tengo que estar orando por ti, pero ella siempre oraba por mí. Empezamos a tener problemas más serios con mi esposo, y como les dije anteriormente, él no estaba legal y le tocó irse de vacaciones para nuestro país. Estados Unidos lo mandó para Colombia y gracias a Dios, porque Dios siempre tiene un propósito en nuestras vidas. Lo habían castigado por 10 años. Y en el aeropuerto, ya para salir para Colombia, vino un ángel de Dios. Cuando él estaba ahí, esa persona le preguntó, ¿qué pasó? Dígame la verdad, ¿a qué vino usted a Estados Unidos? Él le contó toda la verdad y esa persona le dijo, en vez de castigarlo 10 años, lo voy a castigar 1 año. Y mi esposo al año volvió milagrosamente. Y yo digo que eso no lo hizo sino Dios. Así que siempre el Señor estuvo en medio de nosotros sin nosotros ni siquiera reconocerlo ni saberlo. Esa fue nuestra primera separación. Yo me molesté muchísimo, tenía la herida de la infidelidad, tenía la herida del vacío y la necesidad de ese amor que por años no recibí porque no nos amábamos como creíamos que ya no nos amábamos. Empezó el Señor a mostrarnos cosas como que Él llegó, ya Él quería tener un hogar y yo no quise. Otro error que yo cometí, no lo quise recibir en la casa. Y después de hablar con él, y esto se los quiero comentar porque fue algo por lo que yo tuve que arrepentirme, tuve que pedirle perdón a Dios, y cada vez que hablo de eso y lloro porque de verdad que con el corazón se los digo, me arrepiento de haberle dicho a mi esposo que se fuera ese día a la casa, porque él venía muy ilusionado de Colombia para mejorar todo lo que habíamos dañado y yo no le di la oportunidad, ni el orgullo, ni la rabia, ni la infidelidad que yo llevaba a mis hombros me permitieron perdonarlo. Así que ese día yo no sabía, lo supe apenas creo que hace como 4 años y desde ese tiempo cada vez que hablo de esto de verdad que se me quebranta el corazón. Mi esposo esa noche casi se suicida. Hubiera sido no solamente la responsable de un divorcio, sino que también hubiera sido una viuda sin saber que la culpa hubiera sido mía. Así que yo sí les pido de corazón que tengan cuidado con lo que hablan, con lo que dicen cuando se enojan, porque esas palabras tienen poder y muchas veces el enemigo utiliza eso simplemente para acabar con la voluntad de Dios. Perdón. Después de eso,
ya mi esposo empezó a ir a una iglesia cristiana, yo también ya había empezado a ir a una iglesia cristiana, y por separado nosotros recibimos al Señor. Y el Señor empezó a tratar con el carácter de cada uno, porque les digo que los dos éramos como militares, o sea, los dos teníamos mando, los dos queríamos gobernar, los dos queríamos imponer, aún amándonos o creyendo que no nos amábamos, sino simplemente que estábamos viviendo como un infierno, y todo eso era lo único que florecía entre nosotros. Así que fue un proceso demasiado difícil y no fue la única separación que nosotros tuvimos. Él, después de eso pasaron como 1 año y medio y volvimos a estar juntos. Pero yo había cometido otro error. Y usted tiene que aprender a que no solamente la otra persona es la que tiene la culpa. Yo hablo de mis errores y me encantaría que un día mi esposo estuviera aquí con nosotros para que él pudiera, sé que esto es para mujeres, pero que él estuviera acá y le hablara a los hombres y les dijera cuáles errores él cometió. Porque los dos, como matrimonio, como personas, como pareja, cometemos demasiados errores y nunca tenemos la humildad de decir, lo siento. Creemos que simplemente con hacer una mala cara, un mal desprecio, lo estamos solucionando y estamos haciendo otro hueco más grande en el corazón de la otra persona. Y empezamos nosotros en ese momento ya a vivir juntos y creíamos que solamente con estar viviendo juntos se habían resuelto todos los problemas, no sabiendo que cuando no se tocan los temas por los que usted está sufriendo en su matrimonio, son una dinamita completa, porque cualquier cosa, cualquier palabra que se ate a ese dolor va a ser una explosión en usted y usted no va a poder resolverlo. ¿Por qué? Porque eso es como cuando a un niño pequeño le quitaban los chocolates, no sé, cuando es grande, él ve los chocolates y tiene un mal recuerdo de los chocolates, eso pasa. Entonces, lo mismo pasa cuando nosotros ofendemos a la otra persona y no tenemos la capacidad y la humildad de pedir perdón. Así que yo sí les pido, de verdad que es en lo que más Dios me ha pedido que haga énfasis, que es en poder reconocer esos errores y poder hablarlos. Nosotros estuvimos juntos y no pasaron ni 3 años y tuvimos nuestra segunda separación, porque yo cometí otro error, como les estaba diciendo. Yo cuando mi esposo estaba en Colombia, necesitaba seguir trabajando, necesitaba seguir haciendo las cosas que estaba haciendo y no tenía con quién dejar a mi hija. Y le pedí a mis padres que se vinieran a vivir con nosotros. Así que yo pensando que ya mi esposo no iba a volver por lo menos en 10 años, sin saber que él había recibido un perdón, los traje a ellos y cuando mi esposo llegó, ya no en la casa no estábamos la niña y yo solas, sino ya habían 5 personas más. Se vino papi, se vino mi mami y se vino una hermana y sus 2 hijos. Al cabo del tiempo, ya no éramos 5, ya no éramos 7, éramos 11 viviendo en un townhouse. Y mi esposo se desesperó, él sintió que yo no le daba el liderazgo que él tenía que tener. A lo mejor si yo lo hubiera consentido, si yo le hubiera puesto un límite a lo que era nuestra relación con lo que estábamos viviendo, con las personas que estábamos viviendo en la casa, no hubiera sido tan doloroso, pero creo que Dios ahí nos quiso volver a enseñar otra cosa. Y era que cuando tú te casas y vives con una persona en tu casa, casados, como dice la palabra, casados es una casa solamente para 2, el esposo y la esposa. Los suegros todos son queridos, pero ¿saben qué? De visita. Los hermanos son queridos, pero de visita. Las hermanas, las tías, los amigos, y mejor no entrar amigos a la casa, pero todo ese tipo de relaciones, cada uno debe tener su casa. Y yo cometí el error y por eso les hablo de esto con tanta énfasis, porque cometí el error y mi esposo se sintió desplazado al 100% y nos volvimos a separar.
Ya en ese momento, ya como que los dos estábamos agotados, pero ya estábamos buscando de Dios y entendíamos más las cosas y como que decíamos, bueno, si estamos separados por ahora es mejor, que el Señor nos pueda ayudar. Pero empezamos cada uno a hacer cosas en la iglesia. Mi esposo empezó a ir a un grupo de solteros, para restauración de solteros, no para volverse a casar, sino para él poder sanar su corazón y todo eso. Y yo también en la iglesia empecé a trabajar con mujeres. Dios me puso a trabajar desde hace muchos años. Vamos a la iglesia ya hace 19 años. Ya a los 2 años yo ya estaba ministrando mujeres y ya estaba hablando, escribiendo cosas. Y me empecé a envolver en las cosas de Dios, pero en medio de todo eso Dios fue quitando, hagan de cuenta como si yo fuera una margarita, el orgullo, la arrogancia, la impaciencia, el mal hablar, el alcohol, porque yo en medio de todo este dolor y todo este sufrimiento tomaba y pensaba que me merecía, después de un día largo de trabajo, tomarme un traguito antes de acostarme. Y cometía otro error más grande. No solamente me tomaba el traguito, y se los digo porque a veces hacemos cosas que no nos damos cuenta cómo hacemos daño en la familia. Yo le decía a mi hija, que tenía en ese momento 11 años, le decía: mi amor, sírveme el traguito, se prepara así, así. O sea, la estaba adiestrando para que de aquí a mañana ella fuera también una persona que tomara alcohol. Y yo no me había dado cuenta. Pero había alguien que guerreaba por mí. En ese tiempo mami oraba y oraba por mí y le pedía al Señor que yo dejara tomar. Y la verdad que yo empecé en ese momento, de verdad, empecé a hablar con mujeres, empecé a prepararme, entonces ya no me quedaba tiempo sino de hacer lo que Dios quería. Y como tal vez a los 7 meses de mami, de haber mami oído que yo le decía a la niña que me preparara el trago, recuerdo que yo entré un día a la cocina y abrí la nevera y yo dije: ay, Dios mío, eso todavía está acá. Y me dice mi mami ese día: lleva 7 meses sin ni siquiera entrar a esa nevera. Y yo le dije: esto no debería de estar acá, y lo tiré a la basura. Fue la última vez que me tomé un trago. Entonces, no solamente es lo que nosotros creemos que debemos cambiar, en temperamento, en la forma de hablar, es lo que Dios necesita sacar, que intoxica nuestro cuerpo y nuestra alma. Póngase a pensar usted, señora, ¿qué le está intoxicando? Pero usted, póngase a pensar qué le intoxica. Tal vez las joyas, tal vez, no sé, el quererse ver linda, que no está mal que se quiera ver linda. Por lo contrario, Dios nos diseñó para que nosotras las mujeres siempre luciéramos lindas. Pero ¿de qué manera, a qué manera va ese grado de problema que usted está teniendo? Tal vez las tarjetas de crédito, tal vez se mete a jugar, tal vez la pornografía. Usted solamente sabe de qué necesita que Dios la desintoxique. No solamente los hombres ven pornografía, las mujeres también. La soledad las hace buscar cosas que no necesitamos, pero que no necesariamente son de hombres, sino del ser humano que está necesitando y tiene una necesidad específica en su corazón. Entonces, esto fue un proceso de cambiar y el Señor ir sacando un montón de cosas que le estorbaban para que nosotros trabajáramos en la obra de Dios. Usted, al igual que yo, tiene un llamado. Deje que Dios la guíe, deje que Dios la instruya, escuche a Dios, no escuche a su esposo, no escuche a los vecinos, no escuche a nadie, escuche a Dios, que Dios necesita que usted y yo, como dice la hermana Jacqueline, somos fuertes y unidos en Cristo. Y necesitamos que usted se una a nuestro equipo, necesitamos que usted levante sus manos y usted también empiece a hablar de lo que Dios ha permitido que pase en su vida y que con equivocación nosotros hemos dejado que pase, pero que Dios puede restaurar. Así que después de esa segunda separación, mi esposo, al cabo de, creo que al año, volvió. Y ahí decidimos comprar una casa, creíamos que ya estábamos súper bien, tocábamos algunos temas y nos explotábamos.
pero nunca nos sentamos con conciencia a decirle a Dios, Señor, aquí estamos, ayúdanos, saca eso. Jamás lo hicimos, siempre predominaban muchas cosas que al estar en unión, como que se disparaban esas alarmas y no podíamos ser felices, no podíamos estar de la manera que Dios necesitaba que nuestro matrimonio fuera y luciera para que otros quisieran venir a los pies de Cristo. En esa tercera separación, después de haber comprado la casa, después de todo lo que teníamos, él no quería que nadie viviera con nosotros y yo le decía, no tengo para dónde mandar a mis papás. Y yo le decía, compremos o hagamos o rentemos otro lugar y movámonos. Y él me decía, no, yo no voy a pagar. No era lo que yo quería. Yo lo que quería era solucionar de sacarlos de la casa y poder tener nosotros nuestro espacio. Él nunca me lo pudo entender o yo nunca se lo pude explicar de la manera que Dios necesitaba que lo entendiéramos los dos y se volvió a ir. Pero esta vez fuimos más inteligentes, decíamos nosotros. Dijimos, ¿sabe qué? Hasta aquí llegamos, amigo, vamos a divorciarnos. Hicimos un sello de pacto. Nos vamos a divorciar. En ese momento que nosotros dijimos nos vamos a divorciar, el pastor de nosotros es muy gracioso y él dice cosas muy chistosas. Dice cosas así como que Dios se puso los patines y dijo, no, este momento lo voy a aprovechar yo. ¿Saben por qué lo aprovechó Dios? Porque en ese momento que como que los dos nos relajamos, de que ya no íbamos a tener más problemas, de que ya no íbamos a volver a separarnos más, de que ya habíamos definido realmente qué era lo que queríamos con nuestras vidas, Dios empezó a traer miles de ángeles alrededor de nosotros. Nosotros empezamos, yo seguí trabajando para la iglesia, él también trabajando para su iglesia, pero ya lo hacíamos con paz, nos hablábamos súper bien, todo lo hacíamos juntos. Yo lo invitaba a todo, lo único que él no hacía era dormir con nosotras en la casa, pero todo, o sea, Navidad, cumpleaños, cosas de la escuela, la niña, mi cumpleaños, el cumpleaños de él, o sea, todo lo hacíamos juntos, porque Dios necesitaba que nosotros nunca olvidáramos que era vivir en una familia, aunque no durmiéramos juntos. Y esa parte era como que muy emotiva, porque por ejemplo el sábado yo lo llamaba y le decía, ¿qué vas a hacer hoy? No, tal vez no voy a hacer nada, ¿por qué no nos vamos a un parque? O él me llamaba, ¿por qué no nos vamos para cine? Y como que era una cosa de no poder estar separados, pero tampoco poder estar juntos, hasta que esperamos en Dios. Pusimos la orden del divorcio, y yo le dije a él, hay que hacer esto, hay que pagar tanto, yo ya tengo la orden de la corte por decir algo, porque no me acuerdo la fecha, por decir algo, para el 10 de septiembre. Él me dijo, listo, está bien. El 10 de septiembre era un martes, y él me llamó el lunes, el 9 de septiembre, y me dijo que si yo lo podía acompañar a cortarse el cabello. Y como era lo que hacíamos juntos, pues yo le dije, sí, vamos. A mí lo que se me hizo extraño fue que él me dijo que a las 7 de la noche. Y ustedes saben que a las peluquerías en todo lado las cierran temprano. Él me dice, no, lo que pasa es que este es un muchacho que sale en un programa de televisión y va a cortarle el pelo a mucha gente específica en un apartamento. Y yo le dije, bueno, sí. Y nos fuimos con nuestra hija. La niña iba atrás y nosotros íbamos adelante hablando. Miren, ese día yo escuché hablar a Dios a través de mi esposo. Él me empezó a decir que él me amaba, lo que siempre yo quise escuchar, pero escucharlo con el corazón, porque a veces le decimos al otro, sí, yo te amo, y es como decirle, sí, hasta luego. Y ese día él me empezó a hablar y yo empecé como que a sentir en mi cuerpo como que ese contentamiento de lo que Dios quería que nosotros viviéramos, de lo que nosotros teníamos dentro de nuestro corazón, porque quiero que sepa algo. La palabra de Dios dice que el amor nunca se acaba. Nosotros decidimos ponerlo a un ladito y eso es diferente, pero el amor nunca se acaba.
Así que él empezó a hablarme de una forma espectacular, me encantó. O sea, yo iba pensando, yo lo iba oyendo y yo decía, ¿por qué ahora, Dios? ¿Por qué ahora que mañana tengo la corte? O sea, mañana solo tengo que ir a firmar, pero ¿por qué no hace un mes? ¿Por qué no antes para yo haber podido cancelar la cita y no ir? Entonces yo pensaba, y esto suena un poquito gracioso, pero lo que yo más pensaba era, ¿qué le voy a decir al juez? Él me hablaba y me hablaba de los planes que teníamos, porque nos demoramos en el camino a la peluquería como 20 minutos y otros 20 de regreso, y él seguía hablando y yo decía, Dios mío, pero ¿qué le digo al juez? Yo le dije a él, bueno, ya cuando él vino a dejarnos a casa y la niña por detrás me hacía que sí, que le dijera al papá que sí, me decía, dile que sí, me hacía así, yo, Dios mío, ¿qué hago? Cuando llegamos a la casa, yo le digo, bueno, yo mañana voy a ir a la corte, voy a ver qué me dicen, porque de verdad que uno no conoce la ley y no sabe que Dios puede cambiar cualquier situación a favor de nosotros. Él se fue y yo le dije, bueno, yo voy para la corte. Yo me fui con mi hermana y cuando llegamos a la corte, era una corte no grande, sino una corte chiquita como en un piso. Y yo recuerdo que yo entré a la corte y yo iba muy nerviosa porque yo decía, Dios mío, el juez va a pensar que yo estoy vacilándolo, el juez va a pensar, o sea, te vienen tantos pensamientos a la cabeza para que tú continúes con tu plan de divorciarte, porque es lo que quiere el enemigo, ¿verdad? Que no había pensamiento en mi cabeza que yo dijera, si yo le decía al juez que no importa. Miren, llegué y me senté en la mesa, habíamos como 3 o 4 personas divorciándonos, y empezó el primero, el segundo, la última era yo. Y el juez me dice, ¿está segura que su divorcio, que su matrimonio está totalmente disuelto? Yo no pude contestar nada porque a mí me dio un ataque de risa que yo no podía decirle al juez ni sí ni no. Él lo único que me dijo, usted no está preparada. Entonces yo ya como que reaccioné y yo le dije, bueno, la verdad no sé, yo creo que no. Y él llegó y me dijo, porque a veces Dios necesita ponernos en el corazón paz para cuando nosotros creemos que ninguna situación se ha mejorado. Y esto quiero que lo tengan bien claro. El juez me dijo lo siguiente, y esto no se lo dicen a todo el mundo. Me dijo, usted ya pagó la corte, usted ya pagó la orden, pero... Y a veces ese pero, el enemigo lo utiliza para que nosotros podamos tener ganancia y creyendo que nosotros vamos a seguir con los planes de divorciarnos cuando Dios ya tiene otros planes. Pero, en caso de que usted se quiera divorciar, yo voy a dejar este caso abierto por 6 meses. Y no solamente me dijo eso, me dijo, ni tiene que venir acá. Usted llama a mi secretaria, le dice que se quiere divorciar, ya los papeles están listos, ella los mete y los procesa. Y les digo algo y tengo que ser honesta porque uno delante de Dios tiene que ser honesto, él lo vio. Y yo dije, bueno, pues si de aquí a 6 meses no funciona esto, ya tenemos todo listo pago. A veces somos así porque no le creemos a Dios del poder que hay en Él. Y salí de la corte y mi hermana me dice, yo todavía riéndome, me dice ella, ay no, usted se divorció, ni me diga. Yo le digo, no, o sea, el juez me dijo esto y nos pusimos a llorar y nos pusimos a agradecerle a Dios. Y yo llamé a mi esposo y le dije, no pude parar el proceso, nos divorciamos. Y él quedó mudo en el teléfono y yo, no, mentiras, es una broma, ya quedó todo listo. Pero tenemos en Cristo, de verdad, tenemos en Cristo nuevos comienzos. Y si Dios lo hizo con nosotros, Dios lo puede hacer con usted. Si usted siente hoy que está en un proceso difícil, no mire el proceso, mire a Cristo que Él tiene solución para todo, incluso para las enfermedades más difíciles, para las situaciones más difíciles, para cuando alguien no tiene papeles, Dios se los inventa de algún lado. Usted no se preocupe, usted ponga su confianza al 100% en Dios, así como yo la puse esa noche, porque la verdad que esa noche no dormí pidiéndole a Dios que yo pudiera resolver lo que por años había dañado. Y Dios lo hizo, no por mí,
sino por demostrarme su grandeza y su poder. Y fue lo que yo me confié. Y que les cuento que a partir de ese momento nuestro matrimonio no fue perfecto, nuestro matrimonio fue saludable. Empezamos a prepararnos, empezamos a estudiar, el Señor empezó a darme tema para este libro. Si usted tiene la oportunidad de adquirirlo, hágalo. A mí todavía lo leo y me transforma y me acuerda de cosas que debo cambiar o que ya Dios me quitó y que no me he dado cuenta que ya no las tengo. Si usted está dispuesta a batallar, usted está dispuesto a batallar, Señor, por su matrimonio, vaya al cuarto secreto. En el cuarto secreto, Dios me mostró a mí que los problemas no eran de mi esposo solamente. Me mostró que yo tenía que cambiar. Yo duré 7 meses arrodillada en el cuarto secreto esperando a que Dios cambiara el temperamento de mi esposo. Y después de 7 meses, Dios me contestó y me dijo, cambie la forma de hablar, cambie su corazón, cambie sus intenciones. Y empecé a ver un hombre diferente y un matrimonio que se empezó a restaurar. Y si Dios lo hizo conmigo, créame que lo va a hacer con usted. Y Él lo va a hacer una y otra vez, mientras que usted y yo creamos en Él. Y si nos unimos, vamos a ser más fuertes en Cristo. También quiero que compartas el ministerio que ustedes ahora desarrollan. Ahora, Viviana, quiero que compartas con nosotros. Ustedes ahora tienen un ministerio que están activamente ayudando a otras familias como mentores. Dinos un poco de ese ministerio. Después de que nosotros empezamos y tomamos la decisión de ya quedarnos definitivamente juntos y empezar a trabajar por nuestro matrimonio, nos movimos a una iglesia que es una iglesia de familia. En ese lugar tuvimos la bendición de encontrar a los pastores Fernández, Jania y el pastor Luis Fernández. Ellos son de Costa Rica y tienen un ministerio bellísimo que se llama Ministerio de la Familia Libres para Amar. En ese lugar, nosotros cuando llegamos a la iglesia tomamos el curso como 9, lo que la gente se toma en 10 semanas, nosotros lo hicimos como en 7 meses, porque había mucho que restaurar en nuestro matrimonio y nunca nos vencimos. Muchas veces mi esposo no quiso continuar, mi esposo no quería hacer las tareas porque en él había mucho dolor, había mucha rabia y nos hizo el proceso más largo. Y pues yo tampoco era que estuviera muy dispuesta a hacerlo, así que esto es un curso y un ministerio donde se restauran familias y después de esos 7 meses nosotros terminamos el curso y nos hicimos mentores. Al mes de haber terminado el curso salimos embarazados y tuvimos una preciosa niña que se llama Rachel y decidimos que si nosotros habíamos recibido algo por gracia, de la misma manera lo queríamos dar para otros. Y empezamos a prepararnos, empezamos a estudiar, empezamos a pedirle al Señor dirección y entramos a este ministerio y ahí empezamos a prepararnos también, hicimos miles de cursos, somos mentores con certificado y ahí las personas pueden venir y tomar ese curso y si usted nos llama, nosotros podemos asignarle un mentor en diferentes partes del mundo entero. Ya estamos en más de 176 países, en 2 o 3 lenguajes y la verdad que hacer ese curso nos transformó la vida. En medio de todo este proceso fue que Dios me dio este libro, me dio todo lo que he escrito y lo que estoy escribiendo ahora. Así que espero que pronto también pueda contarles qué va a seguir haciendo el Señor, pero nosotros recibimos y ahora queremos ser reparadores de portillos, como lo dice su palabra. Qué hermoso. Ahora esa fortaleza que ustedes han recibido la quieren dar a otros. Qué ejemplo y qué diferencia hace escucharlo de una mujer valiente. Lo dice todo, pero rindiéndote a los pies de Cristo. Y ahora unidos son más fuertes, mi hermana Viviana. Gracias por compartirlo en este día. Y nuevamente, danos un poquitito más de información acerca del libro.
Sí, mira, el libro de los 25 a los 50 lo pueden encontrar en la librería, en libresparamar.org. Nos pueden llamar a mi teléfono 954-615-7763 y próximamente te voy a estar pasando la información en nuestra página web. Bueno, en esta tarde, gracias a Viviana, le damos gracias a la audiencia que estuvo dispuesto a escuchar tu testimonio. A veces escuchando los testimonios de la restauración que Cristo ha hecho en vidas, nos trae esperanza, nos trae más ganas de seguir adelante para aquellas parejas que están luchando. Un consejo muy importante que la hermana ha dado es de buscar consejería, buscar a nuestros pastores, porque ellos nos están guiando en el camino. Y si estos pastores no creen a consejería, les pedimos que busquen un lugar seguro, un lugar a donde van a poner la palabra del Señor, a donde ustedes van a ver cuál es tu posición en Cristo. ¿Qué quiere Cristo de este hogar? Cristo está más que dispuesto de restaurar hogares, pero sabemos que vamos a vencer. Viviana, tú has vencido por la ayuda de Cristo en tu vida y ahora la estás dando a otros. Gracias por ser una mujer valiente en este día. Y sabes que algo que tú has transmitido en este día de ser transparente. Yo cometí el error, pero ahora eso ha servido para analizar tu camino y ahora venir a ser restaurados en Cristo. Las últimas palabras, Viviana. Sí, amén. La verdad que mira, cuando tú tienes agradecimiento con Dios, empiezas a cambiar todo lo que tienes en ti. Lo que era la mentira ya no puede estar contigo, lo que era la traición ya no puede estar contigo, lo que era la arrogancia, lo que era la mala actitud, eso no puede estar porque nosotros somos la extensión de Cristo en esta tierra. ¿Y cómo queremos traer a alguien a los pies de Cristo cuando le hablamos feo a nuestra pareja? El título de mi libro es de los 25 a los 50 y yo hago mucho énfasis de qué manera usted está tratando a la mujer de su corazón, a la mujer de su juventud. ¿Cómo la trata? ¿La trata como cuando eran novios o ya dejó ese romanticismo porque como ya llevan tanto tiempo juntos, ya no importa qué hacer? No lo pierda. Recuerde que el amor nunca se acaba. Amén, amén. Este ha sido su servidora Jacqueline Tovar con el segmento Somos Más Fuertes, Unidos en Cristo, con nuestra invitada Luz Viviana García. Bendiciones a todos. Tu Dios será mi Dios, cariño mío, donde quiera que estés, yo iré contigo. Serás por siempre mi compañero y en esos lazos de amor divino siempre sabremos amar. Agradecemos a nuestra patrocinadora de este día. No deje para última hora lo que puede hacer ahora mismo. Planificar por adelantado lo inevitable es un acto de amor para su familia. En Dignity Memorial entendemos y somos conscientes de lo difícil que es perder a un ser querido y lo que eso conlleva para la familia. Es por eso que le invitamos a reunirse con nuestros profesionales para asesorarse cómo poder elegir con anticipación el homenaje de celebración de vida que desea para ese último día. Somos la compañía más grande en Estados Unidos que ofrecemos servicio de cementerio, funeral, cremaciones o traslados a su país de origen. Para más información, contáctese con Marisol Tejada al 818-441-2677. Prepararse para lo inevitable es demostrar a su familia cuánto les ama.